Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a este video. Muchas gracias por el tiempo que le puedan dedicar. En este video y en esta ocasión vamos a hablar sobre la proyección de ventas utilizando la regresión logarítmica. Ya en el video anterior hablamos sobre la proyección de ventas utilizando la regresión lineal. La regresión lineal está basada en la ecuación de una línea recta. La regresión logarítmica está basada en la ecuación de una línea curva. Pero estas líneas curvas se pueden ajustar a la regresión lineal, ya sea una curva logarítmica, ya sea una curva potencial o sea una curva exponencial, se puede ajustar a la regresión lineal. El objetivo de la regresión logarítmica es encontrar una ecuación logarítmica que permita pronosticar las ventas conociendo información histórica. En el renglón 2 estamos viendo la ecuación logarítmica y es igual a A más B por logaritmo natural de X. La única diferencia con la regresión lineal, cuya fórmula la tenemos en la fila 21, es y igual a más b por x. Este fue el tema del video pasado y acá es y igual a más b por logaritmo natural de x. Esa es la diferencia, que en la ecuación lineal teníamos la variable y, que es la variable dependiente, y también teníamos la variable x, que es la variable independiente, mientras que la regresión logarítmica tenemos y, que es la variable dependiente, y tenemos el logaritmo de x, o sea el logaritmo de la variable independiente. En la regresión logarítmica, igual que en la regresión lineal, debemos hacer una tabla para encontrar los parámetros a y b de la ecuación logarítmica. En realidad, las fórmulas básicas son la de la regresión lineal, y a partir de las fórmulas de la regresión lineal se pueden conseguir las fórmulas para la regresión logarítmica, para la regresión potencial y para la regresión exponencial. Si vemos, aquí tenemos las fórmulas básicas de la regresión lineal, donde tenemos la fórmula para calcular la pendiente, la fórmula para calcular la intersección con el eje Y, la fórmula para calcular el coeficiente de correlación lineal, la fórmula para calcular el coeficiente de determinación y la fórmula para calcular el error estándar. Pues bien, como la diferencia solamente es que en la ecuación logarítmica tenemos logaritmo natural de x en la ecuación, y en la lineal solamente tenemos x, y estas son las fórmulas de la lineal. Para obtener las fórmulas de la logarítmica, lo único es coger estas mismas fórmulas de la regresión lineal, y en todas las partes donde esté del coeficiente b, donde esté x, reemplazarlo por logaritmo natural de x. En todas las partes del coeficiente a donde esté x, reemplazarlo por logaritmo natural de x. Por ejemplo, acá está sumatoria de x, entonces ya en la regresión logarítmica acá no será sumatoria de x, sino será sumatoria de logaritmo natural de x, como podemos ver acá.
en la ecuación del coeficiente de correlación, en todas las partes donde esté x, reemplazarla por logaritmo natural de x. En la fórmula del coeficiente de determinación, en todas las partes donde esté x, reemplazarla por logaritmo natural de x. Y en el error estándar, en todas las partes donde esté x, reemplazarla por logaritmo natural de x. Miremos, por ejemplo, acá está sumatoria de x elevado al cuadrado, y esta es la regresión lineal, y aquí en la logarítmica tenemos sumatoria de logaritmo natural de x. Es reemplazar el x por logaritmo natural de x, y entonces así obtenemos todas las fórmulas para calcular los parámetros de la ecuación logarítmica. Con estas fórmulas podemos encontrar A, podemos encontrar B, y podemos armar, una vez conocidos o encontrados los valores de A o B, podemos armar la ecuación de regresión logarítmica, y esa ecuación es la que me permite pronosticar. Recuerden que la ecuación logarítmica lo que pretende es encontrar una línea patrón representativa, una línea curva patrón representativa de los puntos. También recordemos que en estas regresiones existen datos históricos y datos proyectados. Los datos históricos están en el color amarillo y los datos proyectados irán a quedar en el color beige. Por ejemplo, acá tenemos x, que sería la variable histórica, y x está representando la variable independiente, que son los años. Y acá también tenemos x, pero está en los años proyectados. O sea que esta x de acá me está representando los años históricos, y esta que es la proyectada me irá a representar los años proyectados o futuros. Por ejemplo, si el último año histórico es 5, el primer año proyectado entonces será igual a 5 más 1. Enter. El siguiente año proyectado será 6 más 1, y arrastramos la fórmula, y entonces obtenemos los años para los cuales queremos hacer la proyección. Vamos a explicar, conociendo las ventas históricas del año 1, que son 668 toneladas del artículo A, el año 2 712, 756, 790 y 820. Conociendo esta información histórica de los años 1 al 5 en lo relativo a ventas, podemos pronosticar los años 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, ahora hablemos un poquito de los encabezados de la tabla. Se requiere la tabla para poder aplicar la regresión o hacer los cálculos con regresión logarítmica. La ecuación siempre es la que nos indica los encabezados de la tabla, y esos encabezados de la tabla están directamente en función de la variable dependiente o la variable independiente, o los términos que estén asociadas con esas dos variables. Digo los términos que estén asociados con esas dos variables porque, por ejemplo, acá la variable dependiente es y y la variable independiente es x. Sin embargo, en la ecuación no tenemos x sino logaritmo natural de x. Son los términos que están en la ecuación y que están relacionados con esa variable los que encabezan la tabla y los que determinan las principales columnas que se utilizan para hacer los cálculos utilizando las fórmulas que trae Excel para la regresión lineal. Si identificamos bien esas columnas y las nombramos bien, las fórmulas que trae Excel para la regresión lineal nos sirven para hacer los cálculos de la regresión logarítmica, de la regresión exponencial, de la regresión potencial. Entonces, los dos términos que están en color azul
son los dos encabezados principales de la tabla. El uno es y el otro es logaritmo natural de x. Entonces a esas dos columnas, para indicar que son los términos principales de los cuales depende el cálculo, les voy a colocar un color azulito. Entonces las dos columnas principales que vamos a utilizar para los cálculos en la regresión logarítmica es la columna de y, porque y está en la ecuación, y la de logaritmo natural de x, porque el logaritmo natural de x está en la ecuación. Obvio que tengo que escribir la columna de x para calcular la columna de logaritmo natural de x. Entonces a la columna de x le saco logaritmo natural de x, cierro paréntesis, enter y arrastro. Y ya tengo calculada la columna de logaritmo natural. Aquí voy a borrar la sumatoria. Ahora, habiendo determinado ya acordemente con la ecuación las dos columnas principales, vamos a calcular las demás columnas de la tabla en función de esas dos columnas principales. La columna siguiente la encontramos multiplicando los valores de y por los valores del logaritmo natural de x. Vamos a hacerlo. Entonces, igual a el valor de y, que es 668, multiplicado por el logaritmo natural de x, enter y arrastramos, y ya hemos calculado la columna y por logaritmo natural de x. Ahora vamos a calcular la columna de logaritmo natural de x al cuadrado. Entonces escoger la columna de logaritmo natural de x y elevarla al cuadrado. Igual, cogemos la columna de logaritmo natural y la elevamos al cuadrado. Enter, y ya está. Arrastro y ya tenemos la columna del logaritmo natural de x al cuadrado. Ahora cogemos la columna de y la elevamos al cuadrado, igual y la elevamos al cuadrado, elevada al cuadrado, enter y arrastramos. Y de esta manera ya hemos procesado toda la información histórica. Recuerden que la información histórica es la que está en color amarillo y la información proyectada está en color beige. Ahora, para poder aplicar estas fórmulas estadísticas que ya explicamos que se deducen de las fórmulas de la regresión lineal, entonces necesitamos calcular las sumatorias. La sumatoria de x no la necesito porque en las fórmulas en ninguna parte me piden la sumatoria de x. Las de las otras columnas sí la necesito porque me van a pedir la sumatoria de esta columna, que será la sumatoria de y, la sumatoria de esta columna, que será la sumatoria del logaritmo natural de x, la sumatoria de esta columna, que será la sumatoria de la columna y por logaritmo natural de x, sumatoria del logaritmo natural de x al cuadrado y sumatoria de y al cuadrado. Entonces sumo, ya sumé y ya obtuve la sumatoria de y, la sumatoria del logaritmo natural de x, la sumatoria de y por logaritmo natural de x, la sumatoria del logaritmo natural de x elevado al cuadrado y la sumatoria de y al cuadrado. De esta manera ya podemos empezar a aplicar las fórmulas. Lo primero que tenemos que calcular es el número de datos. Entonces ese número de datos pues lo podemos tomar por los datos que hay en cualquiera de las columnas. Hay 1,
2, 3, 4 y 5 datos, y esos 5 datos son los que nos dan las sumatorias de cada columna. Para calcularlo podemos utilizar la fórmula contar y le seleccionamos los datos de cualquier columna, cierro paréntesis, enter, y entonces ahí me está informando que son 5 los datos. Listo. Ahora sí, ya conociendo las sumatorias de las columnas, podemos empezar a aplicar estas fórmulas. Lo que nos va a pedir es las sumatorias de las columnas que están aquí en color rojo. Las fórmulas, pues hay unas fórmulas que son bastante largas de calcular y otras fórmulas que son corticas. Las respuestas de control nos las dan aquí en color amarillo, es decir que los cálculos nos deben de dar igual a las respuestas que están en el color amarillo. Esta fórmula es una de las fórmulas más largas de calcular, y la fórmula de r cuadrado, ya que estamos empezando y estamos fresquitos, vamos a empezar por el cálculo del r y luego calculamos el b, el a, el r cuadrado y el error estándar. B en la regresión lineal se llama la pendiente. A en la regresión lineal se llama la intersección con el eje. R es el coeficiente de correlación que me indica qué tan confiable es la proyección. Este coeficiente, entre más cercano de a 1, más confianza se tiene de los pronósticos que se están haciendo. Varía entre 0 y 1 cuando las ventas son crecientes, varía entre 0 y -1 cuando las ventas son decrecientes. R cuadrado es el coeficiente de terminación y lo que me indica es el porcentaje de proyecciones o de datos obtenidos que se pueden explicar por la ecuación de regresión, en este caso regresión logarítmica, y E es el error estándar. El error estándar, todo cálculo está sujeto a un error y por lo tanto debemos conocer ese error. Si conocemos la proyección y conocemos el error, podemos hallar un límite inferior de la proyección y un límite superior de la proyección y obtener un intervalo en el cual nos puede dar la proyección para cada año. Entonces vamos a empezar por el cálculo de este R. Cuando uno empieza a hacer los cálculos, a veces se le empieza a tapar la fórmula. Entonces, para evitar que se me tape la fórmula, lo que yo voy a hacer acá es colocar el cursor donde voy a hacer el cálculo y luego coloco el cursor en la barra de fórmulas y le doy clic, y de esa manera no se me va a tapar la fórmula. Esta respuesta de R nos debe dar 0,9876. Espero obtenerla rápido. Entonces abro paréntesis, tomo el valor de n, que es 5, lo multiplico por el valor de la sumatoria de la columna y por logaritmo natural de x. Y por logaritmo natural de x es esta columna, por lo tanto su sumatoria es esta columna. Ya tomamos el término que está en rojo, menos la sumatoria de la columna logaritmo natural de x. Esta es la columna logaritmo natural de x, su sumatoria es esta, y esa sumatoria de logaritmo natural de x va multiplicada por la sumatoria de la columna y. Entonces, por la sumatoria de la columna y, que es este valor, y cerramos paréntesis. En la barra de fórmulas podemos ver la fórmula que estamos calculando. Ya cerramos el paréntesis. Ahora eso va dividido y abrimos dos veces paréntesis. Estamos abriendo dos veces paréntesis y tomamos el valor de n, que es 5. El valor de n, que es 5,
multiplicado por la sumatoria de la columna logaritmo natural de x cuadrado, sumatoria del logaritmo natural de x cuadrado, que es este valor, y menos, abro paréntesis y tomo la sumatoria de la columna logaritmo natural de x, que es este valor, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado, ya lo elevé al cuadrado, después de eso cierro paréntesis, y ahora eso va multiplicado por, abro paréntesis, tomo nuevamente el número de datos, vamos acá, y eso lo multiplicamos por el valor de y cuadrado, la sumatoria de y cuadrado, que es esta, menos, abrimos paréntesis, tomamos el valor de la sumatoria de y, que es este valor, cerramos paréntesis, lo elevamos al cuadrado, cerramos paréntesis y volvemos y cerramos paréntesis, y todo eso lo elevamos a la 0.5. entonces eso va elevado a la 0.5. Es importante saber que ustedes conozcan cuál es el separador de decimales en los computadores. Acá el separador de decimales en mi computador es el punto, pero puede haber otros computadores en que tenga como separador de decimales la coma. Entonces, si hacemos mal eso, si la separador es la coma y digitamos el punto, pues nos va a dar error. Si nos quedó bien programada la fórmula, pues ahí vamos a obtener el resultado perfecto, 0.9876, lo comparamos con la respuesta y nos dio perfecto. Vamos a hacer los cálculos, el mismo cálculo de R lo vamos a hacer, pero ahora vamos a utilizar la fórmula Excel y nos debe dar el mismo resultado. En Excel este coeficiente se llama el coeficiente de correlación, igual coeficiente de correlación, doy doble clic y me pide la matriz 1 y la matriz 2. Ya al principio dijimos que las dos columnas principales para hacer los cálculos es las que le colocamos color azul, y eso es debido a que esas son las que aparecen en la ecuación. Y aparece en la ecuación y logaritmo natural de x aparece en la ecuación. Entonces en la matriz 1 le voy a suministrar los valores de y, punto y coma, y en la matriz 2 le voy a suministrar los valores de logaritmo natural de x, y observen que me dio la misma respuesta. Acá nos pedía matriz 1 y matriz 2. Cuando nos pide matriz 1 y matriz 2, en la una matriz le damos los valores que están relacionados con la una variable y en la matriz 2 con la otra variable. No importa si a la matriz 1 le damos los valores de y o también le podemos dar los de x. Lo importante es que en la una leemos los de y la otra leemos los de x, sin importar cuál escojamos para la matriz 1, si x o y. En la una matriz va una variable, los valores de una variable, y en la otra matriz los valores de otra variable. Entonces ya está calculado ese coeficiente de correlación, y la otra fórmula larga es esta, que básicamente es la misma fórmula, con la diferencia de que acá va elevado al cuadrado y acá no se saca raíz cuadrada, porque elevar a la 0.5 es como sacar raíz cuadrada. Entonces vamos a calcular este coeficiente r cuadrado. Podríamos coger r y lo elevamos al cuadrado y lo obtenemos directamente, pero como estamos aprendiendo vamos a programar la fórmula. Entonces, para que no se me tape, coloco el cursor en la celda
y luego le doy clic en la barra de fórmulas y ahora sí empiezo a programar la fórmula. Igual, abro paréntesis, tomo el valor de n, que son 5 datos, multiplicado por la sumatoria de y por logaritmo natural de x, que es esta, menos la sumatoria de logaritmo natural de x, que es esta, por la sumatoria de y por la sumatoria de la columna y, que es esta. Ya terminé. Ahora cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Listo. Ya elevé al cuadrado, voy acá. Ahora va dividido. Abro paréntesis dos veces. Y tomo el valor de n, que es 5. Y eso lo multiplico por la logaritmo natural de x al cuadrado, la sumatoria del logaritmo natural de x al cuadrado, que es esta, menos, abro paréntesis, la sumatoria del logaritmo natural de la columna x, que es esta es la sumatoria del logaritmo natural de x, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado, ya está elevado al cuadrado, perdón, cierro paréntesis, abro paréntesis, voy acá, tomo el valor de n, que sería este n rojito, eso va multiplicado por el valor de la sumatoria de y cuadrado, que es esta, menos, abro paréntesis, la sumatoria de y, que es esta, cierro paréntesis, la elevo al cuadrado, ya está elevada al cuadrado, cierro paréntesis y vuelvo y cierro paréntesis. Y si no cometimos errores, pues ahí nos debe dar el mismo valor de las respuestas que nos dan en la columna amarilla. Enter. 0.9753, 0.9753. Ahora, ese valor que calculé con la fórmula estadística, ahora lo voy a calcular acá con la fórmula Excel. Le digo es igual, y eso se llama coeficiente R2. Me pide el conocido de y. El conocido de y es una de las columnas principales que indicamos en la tabla, y el conocido de x es otra de las columnas principales que indicamos en la tabla. Por eso a esas dos columnas principales les colocamos color azul, y observen que me dio el mismo resultado. Ahora voy a calcular el valor de b. Entonces coloco el cursor ahí, me meto en la barra de fórmulas y empiezo el cálculo. Abro paréntesis, tomo el valor de n, ese valor de n lo multiplico por la sumatoria de la columna y por logaritmo natural de x, esta es la sumatoria, menos la sumatoria de la columna logaritmo natural de x, que es esta, multiplicada por la sumatoria de la columna y, que es esta. Cierro paréntesis, ya terminé el numerador, ahora vamos con el denominador, dividido entre, abro paréntesis, tomo el valor de n, que es 5, lo multiplico por sumatoria de la columna logaritmo natural de x cuadrado, que es esta, menos, abro paréntesis, sumatoria de la columna logaritmo natural de x, que es esta, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado, y vuelvo y cierro paréntesis, pero acá creo que me quedó mal, entonces vuelvo a repetir, dividido b por 15 menos, voy acá,
estoy corrigiendo, menos, abro paréntesis, sumatoria de la columna logaritmo natural de x, que es este, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado y vuelvo y cierro paréntesis, y si no cometimos errores ahí nos da la respuesta, 94.2096, y ahora este mismo valor lo calculo utilizando la fórmula que en la regresión se llama pendiente, pero en la regresión trabajábamos con las variables x y y, acá trabajamos con las variables y y logaritmo natural de x, pero se puede utilizar esa fórmula. Cuando me pide el conocido de y, como y es una de las columnas principales, le suministro el valor de y, pero cuando me pide el conocido de x no le voy a suministrar el valor de x porque esa no es una columna principal, sino cuando me pide el conocido de x le suministro los valores de la columna natural, de la columna logaritmo natural de x. Entonces esta fórmula se llama pendiente, tomo la fórmula pendiente y me pide el conocido de y, que es una de las columnas principales, punto y coma, y me pide el conocido de x, pero no le suministro x sino logaritmo natural de x, porque es logaritmo natural de x lo que está en la ecuación. Selecciono, cierro, enter, y eso me da 94.206. Ahora vamos a calcular el parámetro a. Ya conocemos este parámetro b, luego ya lo podíamos reemplazar en la ecuación, y ahora vamos a calcular este parámetro a. Teniendo los valores de b y de a, ya tenemos la ecuación de regresión logarítmica, y esa ecuación es la que nos permite pronosticar. Voy a calcular a, entonces coloco el cursor en la celda de a, me meto a la barra de fórmulas para que no se me tape, abro paréntesis, tomo la sumatoria de la columna y, que es este valor, menos b, que es este valor que calculé, multiplicado por la sumatoria del logaritmo natural de x, que es este valor, cierro paréntesis, y todo eso va dividido entre n, que es el número de datos, enter, y entonces me da 658.9975, acá está. Para calcular ese valor en la regresión logarítmica utilizamos el valor de la regresión, la fórmula que se utiliza en la regresión lineal, que se llama intersección eje, pero como ya digo, acá se trabaja con logaritmo natural de x, mientras que en la lineal se trabajaba con x. En la lineal se trabajaba con y con x, aquí se trabaja con y logaritmo natural de x, pero las fórmulas de la regresión lineal, haciendo las consideraciones que hemos hecho, son aplicables para la regresión logarítmica, para la regresión potencial y para la regresión exponencial. Entonces busco la fórmula que se llama intersección eje, acá está, y me pide el conocido de y, este es el conocido de y, punto y coma, y ahora me pide el conocido de x, este es el conocido de x, cierro paréntesis, enter, y me da el mismo valor. Ahora debo calcular el error estándar. El error estándar es para hallar un límite inferior de la proyección y un límite superior, y así tener un intervalo, y dentro de ese intervalo se esperan los valores posibles que en realidad dé el pronóstico cuando se haga real. Calculamos el error estándar, entonces coloco el cursor en la celda, me meto a la barra de fórmulas y le digo igual, abro paréntesis dos veces, tomo la sumatoria de la columna y cuadrado, que es esta, menos el valor de a, que es este valor que calculamos, multiplicado por la sumatoria de y, que es este valor,
menos b multiplicado por la sumatoria de la columna y por logaritmo natural de x, que es esta, cierro paréntesis, y todo eso va dividido entre, abro paréntesis, el valor de n menos 2, cierro paréntesis, enter. Bueno, creo que ahí cometí un error. Vamos a ver si lo corrige. No lo corrigió. Entonces vuelvo a hacer el cálculo porque algo hice mal. Entonces igual, abro paréntesis, vuelvo y abro paréntesis, tomo la sumatoria de y cuadrado, que es este valor, menos a, que es este valor, lo multiplico por la sumatoria de y, que es este valor, menos b, que es este valor, lo multiplico por la sumatoria de y por logaritmo natural de x, que es este valor, cierro paréntesis, divido entre, abro paréntesis, n menos 2, cierro paréntesis y vuelvo y cierro paréntesis, y eso lo elevo a la 0.5, elevado a la 0.5, enter. Nuevamente cometí algún error nuevamente. Acá veo un error, f menos d. Acá hay un error. Vamos a ver el primer término menos el segundo multiplicado, menos el tercero. No sé, voy a ver si lo puedo arreglar. Menos mejor volvemos a hacer la fórmula otra vez completa. Igual vamos a hacerlo con calma. Abrimos paréntesis y abrimos paréntesis, tomamos la sumatoria de y cuadrado, que es esta, menos el valor de a, que es este, multiplicado por el valor de la sumatoria de y, que es este valor, menos b, que es este valor, multiplicado por la sumatoria de y por logaritmo natural de x, que es este valor, cerramos paréntesis, dividido, abrimos paréntesis, n menos 2, cerramos paréntesis, y volvemos y cerramos paréntesis, y eso lo elevamos a la 0.5, enter. Y ahora sí tenemos el valor 10.994, 10.994. Ese mismo valor lo calculamos con la fórmula Excel. Ese error en Excel se llama error típico XY. Me pide el conocido de y, que es una de las columnas principales que están destacadas en la tabla con color azul. Punto y coma, me pide el conocido de x, pero le suministro es de logaritmo natural de x, por lo que en la ecuación está es logaritmo natural de x y no x, y ya obtuve el error. Entonces, de esta manera ya he obtenido todos los parámetros de la regresión logarítmica. Ya conozco el valor de b, que lo puedo reemplazar acá. Conozco el valor de a, que lo puedo reemplazar acá, y ya reemplazando esos dos valores he obtenido la ecuación de regresión logarítmica, y ya por lo tanto podemos hacer los cálculos.
También ya calculamos el coeficiente de correlación 0,98, está muy cercano de 1, por lo tanto la proyección es confiable. R cuadrado quiere decir que el 97.53% de los datos obtenidos son explicados por la ecuación, y el error estándar es el error que se comete en los cálculos de esta naturaleza. Entonces ya teniendo eso, podemos empezar a hacer los cálculos con esta ecuación, con esta ecuación ya conocemos el valor de A, el valor de B, y el logaritmo natural de X se refiere a este logaritmo natural de X. Hay que tener en cuenta que tenemos dos X. Estos son los X proyectados y estos son los X históricos, y si acá me piden logaritmo natural, es el logaritmo natural de los X proyectados y no de los X históricos. ¿Y por qué el logaritmo natural de los X proyectados? Porque esta es la ecuación que voy a utilizar para proyectar, y este logaritmo natural de X es el que calcule a partir de los X proyectados. Entonces calculo el logaritmo natural de 6, cierro paréntesis y arrastro, y ya tengo el logaritmo natural. Ahora sí, esta columna la puedo calcular con esta ecuación porque ya conozco A, ya conozco B y también conozco el logaritmo natural. Entonces programo esta ecuación para calcular ese Y, tomo el valor de A, el valor de A es este, lo fijo con la tecla F4, más tomo el valor de B, el valor de B es este, lo fijo con la tecla F4, y eso lo multiplico por el logaritmo natural de X, por el logaritmo natural de X, que es este, y entonces ya obtuve la primera proyección de ventas del producto A en toneladas, lo que quiere decir que el pronóstico de ventas para el año 6 es de 827 toneladas del producto A, y si arrastro obtengo la proyección de ventas del producto A para los años 7, 8, 9 y 10. Ahora, como este cálculo está sujeto a error, puede ser menor y entonces debo hallar el límite inferior, o puede ser mayor y entonces debo hallar el límite superior, límite inferior de Y y límite superior de Y. El límite inferior de Y lo calculo restándole a Y 2 veces el error. Entonces tomo el valor de Y menos 2 multiplicado por el error, que es este, lo fijo con la tecla F4 y arrastro. Entonces el límite inferior es 805 para el año 6 y lo arrastro para los demás años. Y ahora calculo el límite superior. El límite superior es sumarle al valor de Y 2 veces el error, 2 multiplicado por el error, y el error es 10,994, lo fijo con la tecla F4 y arrastro, 849 y arrastro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que para el año 6 la proyección dio 827.8 toneladas, pero que puede variar entre 805 y 849. Para el año 7 dio 842, pero puede variar entre 820 y 864, y así sucesivamente. Entonces ya está calculada la proyección y ya logramos el objetivo, que era hacer el pronóstico de ventas utilizando la regresión logarítmica, conociendo los años históricos 1, 2, 3, 4 y 5 con sus respectivas ventas en toneladas 668, 712. Con esos 5 años históricos
proyectamos el año 6, el año 7, el año 8, el año 9 o los pronosticamos y los resultados de pronóstico son 827 aproximadamente, 842, 854. Ustedes vieron que para calcular este Y tuvimos que hallar A, B, pero Excel tiene una fórmula que permite hacer los cálculos directamente sin necesidad de calcular el A y el B, y esa fórmula se llama la fórmula tendencia. Si yo calculo este Y con la fórmula tendencia me debe dar igual a esta columna. Entonces voy a aplicar la fórmula de tendencia, y entonces me pide el valor conocido de X, el valor conocido de Y primero, el valor conocido de Y, y lo fijo con la tecla F4 para que cuando yo arrastre ese valor entre a formar parte del cálculo de cada fila. Punto y coma, me pide el valor conocido de X, que será logaritmo natural de X, y también lo fijo con la tecla punto F4 y me pide la nueva matriz de X, y la nueva matriz de X no va a ser X sino logaritmo natural de X, porque en la ecuación no está X sino logaritmo natural de X, por lo tanto la nueva matriz será esta. Cierro y le doy enter y observe que obtuve el mismo resultado de Y, y si arrastro estos resultados deben de ser iguales a los que me den acá. Entonces arrastré acá y ya obtuve la proyección de ventas utilizando la fórmula tendencia. Ahora voy a calcular la proyección de ventas utilizando la fórmula pronóstico. Igual pronóstico, me sirve el pronóstico lineal, me pide el valor de X, pero en la ecuación no está X sino logaritmo natural de X. Por eso me pide este primer valor, tomo el logaritmo natural de X, porque aunque me pide X, en la ecuación no está X sino logaritmo natural de X. Punto y coma, me pide el conocido de Y, que es este, y lo fijo con la tecla F4, punto y coma, y me pide el conocido de X, que es este, y lo fijo con la tecla F4, cierro paréntesis, enter, y observen que obtuve el mismo resultado, y si arrastro me deben de dar todos los resultados iguales. Ya hicimos el pronóstico de ventas utilizando la regresión logarítmica. Proyectamos conociendo las ventas de 5 años históricos, proyectamos 5 años futuros, que es el 6, 7, 8, 9 y 10, y las ventas probablemente sean 827.8, 842, 854, 90, 865, 99 y 875.92 toneladas de el producto A. Muchas gracias por la atención prestada. Recuerde que les habló Luciano Arizmendi y estamos en el mes de junio del año 2021. Hasta pronto.